Bien. Entonces, antiguamente se llamaba síndrome de mala absorción intestinal o trastorno de mala absorción intestinal. En realidad lo siguen diciendo muchos colegas, pero en las nuevas clasificaciones o en la nueva nomenclatura que están saliendo en los libros de gastroenterología, ya lo pone como entre paréntesis mala absorción y ya pone una abreviatura que es la S, ya la I, la A, la H, que es el síndrome de absorción intestinal deficiente. ¿Ya? La S, la I, la A, la D y la H. Perdón, la D y la E. El síndrome de absorción intestinal deficiente. Y con ese término es que nos vamos a comenzar a manejar hoy día. No es más que en términos prácticos la mala absorción, ¿ya? Pero para eso tenemos que hacer una aclaración de términos, porque algunos se preguntarán, ¿y no es lo mismo mala absorción o absorción intestinal deficiente que una mala digestión? Pues la verdad que no. Y sus diferencias son bien marcadas y los vamos a entender porque a partir de esto se van a dar cuenta que todo lo demás sería más fácil. Hablamos de mala digestión cuando hay una dificultad en la transformación de los nutrientes que ingresan a nuestro organismo. Cuando yo como un pedazo de carne, un bife de chorizo, cargado de proteínas, llega al estómago, se produce secreción gástrica, ¿ya? Y toda esta secreción gástrica lo que va a intentar es hidrolizar todos los componentes de la proteína y hacerlos de más fácil digestión, más fácil absorción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que va a hidrolizarse. La hidrosilación no es más que la descomposición de los alimentos a partir o en combinación con el agua. Y que si estos alimentos no se desdoblan, no se quebran a sustancias absorbibles, entonces no voy a tener una buena absorción como tal. Entonces son dos términos diferentes. Yo puedo tener problemas de mala digestión, problemas para hidrolizar, y es diferente a la mala absorción. Cuando hablo de la mala absorción significa que hay un problema en la captación o en el transporte de la mucosa intestinal para que se puedan absorber de forma adecuada mis nutrientes, mis vitaminas, etcétera. Entonces, en uno está en relación a la hidrosilación o a la hidrólisis, ¿ya? O a la descomposición de los alimentos para que sean mejor absorbidos, ¿ok? Y la mala absorción está en relación a la integridad de la mucosa intestinal que tiene que ser capaz de absorber todos los nutrientes. Son dos cosas. El común denominador de ambos es que si hay una buena hidrosilación, hay una buena integridad de la mucosa intestinal, pues va a haber una asimilación adecuada de los alimentos. Por el contrario, si hay una alteración en la captación, una alteración en la hidrosilación, pues entonces va a haber una mala asimilación de los alimentos. Y tenemos que dividirlos acá, el tema de los alimentos, en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes básicamente son las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Y los micronutrientes, ¿ya? Son el resto de las vitaminas que se absorben. Entonces ahí tenemos las vitaminas, por ejemplo, liposolubles, la A, la E, la D, la K y otros minerales también que están relacionados, el selenio, el zinc, el cobre, está inclusive otras vitaminas como el ácido fólico, el hierro, etcétera. Bien, entonces esos conceptos espero que hayan quedado claros. Hay otra definición de lo que es el síndrome de absorción intestinal defectuosa.
y que es el conjunto de síntomas y signos producidos por el déficit nutricional que se observa, que se origina por la inadecuada absorción a nivel intestinal de nutrientes, que son los que les acabo de mencionar, tanto de macronutrientes como de micronutrientes. Cuidado que en el examen agarre y yo los confunda con el tema de macro y micronutrientes. Ambas situaciones. La absorción involucra tanto para macronutrientes como para micronutrientes. ¿Ya? Miren, entonces, habitualmente uno de los comunes denominadores de los pacientes que tienen estas absorciones intestinales defectuosas, ¿ya? Es de que todos habitualmente son distendidos, tienen flatulencia, tienen borborismo, tienen diarreas, hay dolores abdominal y aún así realizan su vida totalmente normal. Se van a dar cuenta, son pacientes que habitualmente son desnutridos, son flaquitos, pero con distensión abdominal, muchas diarreas que los lleva a la cronicidad y todo el tiempo suena la barriga, borborismo, flatulencia, pérdidas de peso, pero ellos están adaptados y realizan su actividad totalmente normal. Lo bueno es que solamente el 1% de la población general lo tiene, lo que significa que no es frecuente, pero hay que pensarlo y tomarlo en cuenta en algunas situaciones específicas. Las personas de raza blanca por alguna razón son más predispuestas, los europeos y los pacientes de edad avanzada. Entonces, a esto me refiero cuando hablo de la digestión, ¿ya? Y absorción del nutriente. Hablo de que las macromoléculas tienen que convertirse en micromoléculas o moléculas más absorbibles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, se va a producir la digestión de los triglicéridos cuando estos triglicéridos se conviertan en ácidos grasos libres y kilomicrones. Los ésteres de colesterol, de la misma forma, para que sean absorbibles, tienen que hidrolizarse a colesterol. Los hidratos de carbono a monosacáridos o polipéptidos, ¿ya? Las proteínas a aminoácidos, las vitaminas conjugadas tienen que volverse libres, al igual que los minerales también tienen que volverse libres. Entonces, todo esto de acá significa que es el proceso de digestión mediante un proceso de hidrólisis. ¿Ya? Entonces, ahora sí, todos estos que estaban en los alimentos se han desdoblado, se han descompuesto, se han fraccionado, si ustedes quieren también pueden ponerle el término, y de esta manera va a ser más fácil que se absorba si es que hubiese una integridad de la mucosa indemne, intacta, ¿ya? Entonces, lo otro que tenemos que entender es de que existen tres fases en el proceso de la digestión. Una fase luminar, una fase mucosa y otra de transporte. Y está relacionado con lo que acabo de mencionar. Ingresa mi bife de chorizo a mi estómago, luego al intestino. Entonces, cuando está en el intestino es mi fase luminar. Y ahí, gracias a la acción de diferentes secreciones biliares, gástricas, pancreáticas, todo eso se va a hidrolizar. Para que se hidrolicen esos compuestos necesita agua. Entonces la agua más las sales biliares, pancreáticas, gástricas, hacen que esas grasas, esas proteínas y carbohidratos se hagan en compuestos más absorbibles. Entonces esa se llama fase de digestión. Entonces en la fase luminar ocurre la hidrólisis, ¿ya? Y desdobla los componentes grandes en más pequeños. Primera fase. En segundo lugar está la fase mucosa. Entonces, una vez completada la hidrólisis y son captados al enterocitos y transportados posteriormente, tiene que haber una mucosa intacta, ¿ya? Para que se pueda producir la absorción. ¿Listo? Se dan cuenta que no es complicado, esto es fácil, ¿no? Y en tercer lugar, tiene que haber una fase de transporte, ya que una vez incorporados los nutrientes a la circulación, estos tienen que ser transportados, ¿ya? Por el torrente circulatorio hacia los tejidos para que realicen su efecto. Muy bien.
Entonces, miren, por ejemplo, acá, en relación a la digestión y absorción de los lípidos, los triglicéridos, gracias a enzimas como las lipasas, se desdoblan, se hidrolizan en ácidos grasos libres y monoglicéridos. De esa forma es más fácil que se absorban en el enterocito cuando yo tengo una mucosa íntegra, ¿ya? Y se conviertan finalmente en kilomicrones para ser transportado por el torrente circulatorio. De la misma forma, las proteínas, gracias a proteasas y peptidasas gástricas y pancreáticas que hidroxilan, ¿ya? Se vuelven en olipéptidos, oligopéptidos. Y por una parte van a dar lugar las proteínas a los aminoácidos y por otro lado a los péptidos. Si, si el lumen intestinal, la mucosa está indemne, entonces esto se absorbe al enterocito y finalmente son absorbidos como un aminoácido 90% y como péptidos 10%. Entonces, de esa forma, tenemos tres fases bien definidas y en cada fase puede haber problemas y en cada fase, ¿no es cierto?, hay enfermedades que se afectan. Entonces, no se olviden, fase luminal de digestión, donde participa la hidrólisis o descomposición de los alimentos, fase de la mucosa, donde se produce la absorción de los alimentos, y la fase de transporte. ¿Listo? Entonces, miren, podemos tener o clasificar etiológicamente las causas de absorción intestinal defectuosa, ¿ya? Por las fases mismas que las producen. Entonces, podemos tener origen en la fase luminal, ¿listo? Entonces, acá tenemos en la fase luminal disminución de las enzimas pancreáticas, por ejemplo. Habíamos dicho que está relacionado con los procesos de hidrólisis, la fase intraluminal. Entonces, si no tenemos enzimas pancreáticas, entonces, como en los casos de pancreatitis, fibrosis quística, deficiencia proteínica y cáncer pancreático, entonces vamos a tener problemas de absorción o inactivación de enzimas pancreáticas por hipersecreción gástrica o insuficiencia para convertir proenzimas en formas activas. Se dan cuenta entonces cómo es que está relacionado las enzimas de las fases luminales. O puede haber un daño en la formación de micelas de sales biliares, como, como en los divertículos, en las estrecheces asa ciega, asa aferente prolongada de las gastroyeyunostomías, donde hay una éstasis debido a las anormalidades anatómicas, desconjugación de los ácidos biliares, como la esclerodermia, pseudoobstrucciones intestinales, neuropatías viscerales diabéticas. Significa, en otras palabras, que si no hay ácidos biliares como parte de la secreción biliar, si no hay secreción pancreática o gástrica como tal, o sus enzimas, o tienen dificultades para llegar hasta el intestino para que se produzca el proceso de hidrólisis, ya entonces van a causar problemas de absorción intestinal deficiente. Por ejemplo, cuando hay una alteración en la síntesis de ácido biliar en los problemas hepatocelulares severos, es por eso que hay trastornos de mala absorción, contaminación del intestino delgado por fístulas o mezclas inadecuadas de alimentos, bilis, enzimas pancreáticas, como las gastroyeyunostomías. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de insuficiencia ya de la mucosa, ya insuficiencia de la absorción en la fase mucosa, entonces acá directamente estamos en relación a alteraciones en la mucosa como tal, entonces puede haber una inadecuada superficie de absorción, como en las resecciones intestinales, bypass intestinales, para obesidad, daño en la superficie de absorción por quimioterapia o radioterapia, enfermedades celíacas, pluvia tropical, o defectos bioquímicos sin alteración anatómica, como el déficit de disacaridasa, o deficiencia en el transporte, ¿ya?, de carbohidratos, como la mala absorción de glucosa galactosa, de lípidos, de aminoácidos, o mala absorción de vitamina B12, infiltraciones de la pared intestinal como el Whipple, linfomas, amiloide, enfermedad de Crohn, etc. Entonces hay una gran variedad de causas que pueden ocurrir por alteración en la integridad de la mucosa. No se olviden que tenemos
tres partes en lo que es el intestino delgado: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Y en cada segmento es específico para la absorción de un determinado nutriente. Habitualmente se dice que la mayoría del proceso de absorción de los macronutrientes se da en yeyuno. Habitualmente es lo que se dice en la literatura. Por ejemplo, ya habíamos hablado, en duodeno se absorbe principalmente el hierro, el ácido fólico y el calcio, ¿ya? En el ilion se absorbe habitualmente lo que son la vitamina B12 y la vitamina K, gracias a la acción de las sales biliares. ¿Listo? Y todo lo que es yeyuno está muy, pero muy relacionado a la absorción de macronutrientes, ¿ya? Ok, lo que venía diciendo. Entonces, el duodeno está en relación a la mala absorción de hierro, folatos, calcio, afectación en la digestión y absorción de grasas y vitaminas liposolubles, la AEDK. En el yeyuno es donde están principalmente los macronutrientes. Y el ilion distal relacionado a la vitamina K. Aquí está tanto vitamina K en este cuadro, vitamina K y vitamina B12. Para la absorción de la vitamina K es indispensable que hayan sales biliares. Si no hay sales biliares, no se absorbe vitamina K. Si no hay vitamina K, no hay activación de los factores de coagulación vitamina K dependiente en el hígado y por lo tanto no hay, factores vitamina K dependiente que laboratorialmente corresponden a la vía extrínseca, que son los factores 2, 7, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, esto es habitualmente lo que ocurre. Miren, si hablamos en relación a las alteraciones en sus fases y de los compuestos que deberían absorberse y los síntomas, esto es lo que ocurre. Cuando tenemos defecto en la digestión y absorción de los hidratos de carbono, significa por una parte que debe haber un problema enzimático que no hidroliza el hidrato de carbono ya en de disacárido a monosacárido, por ejemplo, ¿ya? O hay un problema a nivel del yeyuno que está interfiriendo su absorción, sea un problema anatómico, ¿ya? Que está ocasionando una barrera o un defecto de absorción. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocasionar esto? Diarrea, meteorismo, flatulencia, curva de tolerancia a la glucosa aplanada y deficiente absorción de la desilosa, que esta es la prueba estándar para diagnosticar problemas de absorción de carbohidratos. Cuando tenemos alteración del metabolismo de las proteínas, obviamente vamos a tener atrofia muscular, hipodesarrollo, edemas, deformación esquelética, fracturas, desmineralización, hipoproteinemia. No se olviden que la proteína de mayor peso molecular es la albúmina, y la albúmina, que tiene un peso molecular aproximadamente de 50.000 Dalton, se encarga de mantener una presión coloidosmótica del plasma en situaciones de normalidad. Esto quiere decir que lo que va a hacer es evitar que el líquido que tengo dentro del espacio intravascular se vaya hacia el espacio intersticial. Por lo tanto, cuando yo tengo poca proteína, tengo que asumir automáticamente que tendré poca albúmina, y si tengo poca albúmina, hay más probabilidades de que el líquido del espacio intravascular se vaya al intersticial y por lo tanto haya edemas. ¿Ok? Manejo deficiente de las grasas y aumento de su pérdida. Entonces van a ser heces grasientes, pálidas y voluminosas, con el colesterol sérico que habitualmente está bajo por la falta de su absorción. Una de las características importantes cuando hay esteatorrea, que significa heces con grasa, no es más que heces con grasa, es que se van a quedar suspendidas en la superficie. Ustedes se fijan en la taza y van a ver de que no están en el fondo la materia fecal, sino que quedan en su superficie. Y el hecho de ver en la superficie ya automáticamente nos está diciendo que hay un problema en la absorción de las grasas. Falla en la absorción de vitaminas liposolubles y calcio, lo que les mencionaba, AEDK. Necesariamente tiene que haber sales biliares de la misma manera para que éstas puedan absorberse. ¿Ok? Entonces, el déficit de estas vitaminas me va a ocasionar parestesias, tetanias,
relacionadas con el calcio, calambres, chebostec y troceado, ¿ya? En la hipocalcemia severa, osteomalacia, calcio sérico bajo. Todas estas alteraciones relacionadas al calcio. Las hemorragias, las petequias, equimosis o el tiempo de protrombina alargado relacionados a la vitamina K. Y síndrome anémico, parestesias y neuropatía, también relacionadas con la vitamina B12, ¿ya? Que es otra vitamina que se absorbe a nivel del hile, ¿ya? Ok. Bien, entonces acá. Cuando tenemos déficit de vitamina B12 y ácido fólico, ambas están dentro de un mismo metabolismo que tienen por finalidad la producción del ADN de todas las células. Y dentro de esas células están los glóbulos rojos. Y cuando yo tengo disminución en la producción de estas vitaminas, ya entonces crece tanto la célula, los glóbulos rojos, dentro de la médula ósea, eh, crece tanto esperando de que llegue ácido fólico y vitamina B12 para que en su núcleo se forme su ADN. Pero llega un momento en que no creció y se quedó su núcleo chiquito, ya, y hubo una síntesis inadecuada de este ADN. Entonces, por lo tanto, que tenemos un glóbulo rojo que es grande con un núcleo chiquitito. Entonces, a eso le llamamos anemia macrocítica. ¿Ok? El hierro se absorbe principalmente el duodeno de 85 a 90%, y cuando obviamente no hay esta, me va a ocasionar una anemia hipocrómica microcítica. Perturbación en el aprovechamiento de las vitaminas del complejo B, deshidratación, nicturia, disminución del volumen plasmático, debilidad, calambres musculares, sodio plasmático bajo, etc. O deficiente manejo del agua y sales minerales. Esto también es importante conocerlo. No se olviden que ya hablamos en la anterior clase de que cuando hablamos de diarreas, que en todo el segmento del intestino delgado y ayuno ilion principalmente, en todo ese segmento se absorbe sodio, potasio, cloro, ¿cierto? Y es en ese sentido de que estos pacientes que además que tienen por lo general estos problemas de absorción intestinal defectuosa tienden a tener diarreas crónicas. Y estas diarreas crónicas me condicionan trastornos hidroelectrolíticos. Y es por eso que yo siempre también dentro de los laboratorios que se solicitan a estos pacientes, siempre tiene que solicitarse un ionograma completo para determinar si no hay alteraciones electrolíticas que haya que corregir. Entonces ustedes pueden indagar en algunos síntomas, sobre todo relacionados a la pérdida de potasio, como la debilidad, flacidez muscular, disminución de reflejos, arritmia, hipodinamia, tetania, parestesia. Bien, entonces, la mayoría de estos relacionados por la disminución del potasio. Entonces, de forma general, un paciente, el prototipo principal de un paciente que tiene problemas de absorción intestinal, yo tengo que pensar que ese paciente tiene problemas de absorción intestinal cuando viene con pérdida de peso, cuando hay esteatorrea, o sea, significa las heces que están suspendidas en el agua, la diarrea es acuosa, hay distensión abdominal, dolor abdominal es frecuente, hay meteorismo con muchos gases abdominales, por lo tanto condiciona distensión, timpánico, me parece un globo ese abdomen, y borborismo, suena todo el tiempo esa barriguita. Hay eliminación de heces voluminosas, color claro, espumosas, brillantes, flotan, pueden oler a rancio, son 4 o 6 exposiciones en un día, dura semanas a meses. Habitualmente, si no se corrige este problema de absorción, se mantiene en el tiempo, y así estos pacientes por lo general tarde o temprano tendrán que internarse para la corrección de sus problemas hidroelectrolíticos. Esos son los que los descompensan a estos pacientes, y algunos de ellos, por la falta de un diagnóstico y tratamiento oportuno, tienden a comprometer su vida. También tienen otros problemas relacionados hormonalmente, como una disminución de la libido, amenorrea, cansancio, edemas, anemia, alteraciones de la coagulación, osteoporosis, trastornos visuales, problemas de la piel. Es muy variado el abanico
de síntomas que pueden presentar por la mala absorción. Para eso yo tendré que hacer una historia clínica detallada, con pruebas funcionales de actividad digestiva y pruebas de capacidad absortiva en el intestino para diversos nutrientes. ¿Qué pruebas son las que tendría yo que solicitar? En primera instancia, una biometría hemática. ¿Qué es biometría hemática? Es un hemograma, en términos simples. Es un hemograma. Tiempos de coagulación. ¿Cuál es el que más me interesa? El tiempo de protrombina. Proteinograma tendré que solicitar. ¿Y el proteinograma qué incluye? Proteínas totales, albúmina y globulina. ¿Qué más tendré que solicitar? Entonces, un perfil lipídico, principalmente colesterol y triglicéridos. Determinaciones de hierro, zinc, calcio, magnesio, todo lo que es ionograma completo asociado a calcio y así. Determinación de vitamina B12 también se podría solicitar. Por ejemplo, para determinar la absorción y digestión de las grasas, ¿ya? La prueba gold estándar de la esteatorrea es la prueba de grasas en S. ¿Y cómo es que hago esto? Entonces, este es el método cuantitativo de Van Kammer. Doy una dieta rica en grasa, ya esto lo tienen en el laboratorio, son 100 gramos por decilitros de grasa, lo doy por 5 días. Y hago recolección de materia fecal de los últimos 3 días. Y si tengo una excreción de grasa mayor a 5 gramos por decilitro, esto sería anormal y diagnóstico, ¿ya?, de un síndrome de absorción intestinal deficiente, SAID. ¿Ok? Entonces, por una parte eso. Y equivale a la pérdida mayor al 5% de grasa de la ingerida. Habitualmente todo se absorbe, pero cuando excreta más del 5%, entonces estamos hablando de que no se está absorbiendo, por lo tanto todo se está eliminando. ¿Listo? Entonces es la prueba de Van Kammer. En relación a los hidratos de carbono, es la prueba de tolerancia oral a la desilosa. Se administra vía oral 25 gramos de desilosa y se le hace recolectar al paciente orina por 5 horas. En enfermedades de la mucosa del intestino delgado con alteración de la absorción, se acompaña de niveles bajos de excreción urinaria de desilosa, menos de 5 gramos por decilitro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que todo se está eliminando por la materia fecal y no se está absorbiendo para eliminarse por la orina. A eso se refiere. Ahora hay otra prueba que es para la determinación de vitamina B12, que es la prueba de Schilling. Agarro y doy vitamina B12 marcada con cobalto bioral. También algunos lo dan intramuscular. Se cuantifica excreción en orina y si es menos del 8% se confirma el diagnóstico. ¿En relación a qué? En relación a problema de absorción de la vitamina B12 exclusivamente. Dentro de los estudios de imagen tenemos el examen radiológico, que es el más útil, es el tránsito intestinal. Doy de tomar un contraste, listo, y posterior a ello se toman muestras radiológicas y el imagenólogo me va a informar que en todo el segmento del intestino delgado se encuentran floculaciones, moldeamientos y distensión de ansias intestinales en todo su trayecto. Entonces, el hecho de encontrar todo el tiempo, si yo sé que estos pacientes tienen distensión abdominal porque no se absorben los componentes del macronutrientes principalmente, entonces todo se va a quedar acumulado en el intestino, lo va a distender, no va a tener trayectorias o segmentos del intestino de diferentes grosores, todos son distendidos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Floculación, moldeamiento y distensión de asas intestinales. ¿Me sirve la endoscopía? Sí me sirve. ¿Para qué? Simplemente para ver el aplanamiento de las válvulas conminentes a nivel del duodeno. ¿Y para qué más me sirve? Para toma de biopsia, ¿ya?, del segmento duodenal. Para eso nada más me sirve la endoscopía, ¿ya? Entonces, la biopsia habitualmente es el estándar de oro para las alteraciones estructurales de la mucosa, que es la segunda fase del proceso de digestión. ¿Qué voy a observar en la biopsia? Un aplanamiento de las vellosidades intestinales, infiltración linfoplasmocitaria de la submucosa y hiperplasia de las cripas. Entonces, este aplanamiento de las vellosidades
ahí claramente me está diciendo de que la mucosa intestinal está alterada y de esa manera no se está logrando absorber un determinado nutriente. Entonces, con ese resultado, entonces no hay vuelta atrás de que hay absorción, mala absorción de algún macronutriente. Otra de las pruebas de escrutinio, como acabo de mencionarlo, es la de silosa. Se da de silosa 5 gramos, se confirma el trastorno de absorción a nivel de la mucosa, se realiza un tránsito intestinal y luego la biopsia. Para cualquier trastorno de la absorción, sea para los lípidos, para los carbohidratos o para las proteínas, se tiene que llegar al final a una biopsia para poder confirmarlo, porque con las pruebas que se puedan hacer de sangre o de orina o de materia fecal, simplemente yo tengo a grandes rasgos o una aproximación en el hecho de que haya un problema de absorción intestinal. Pero para saber exactamente si esa mucosa intestinal está o no está absorbiendo, tengo que realizarle la biopsia intestinal. Otras causas específicas, por ejemplo, la sobrepoblación bacteriana, donde existe pérdida de los nutrientes. ¿Cuáles nutrientes existen cuando hay mucha población bacteriana? Carbohidratos, lípidos, proteínas y vitamina B12. Entonces, todas estas bacterias intraluminales se encargan de degradar los carbohidratos y proteínas y generan un daño en la mucosa intestinal. Aplanan las vellosidades, pérdida de la integridad de las células epiteliales, inflamación de la lámina propia e incrementan la motilidad intestinal ocasionando diarrea. Entonces, a tomar en cuenta con las sobrepoblaciones bacterianas, sobre todo con las grandes ingestas de alimentos, si vale el término chatarra. Por eso que es preferible comer sus platitos de ensalada, ¿no es cierto? Donde yo voy a tener más posibilidades de poder absorber de forma más fácil y sencilla esos alimentos en relación a grandes cargas de carbohidratos o proteínas que yo puedo ingerir y dificultarme y alterarme mi flora bacteriana intestinal. Esto es importante, la absorción deficiente de las sales biliares. Cualquier proceso que me altere la llegada de las sales biliares hasta el íleo, ya, entonces me va a producir problemas de absorción con la vitamina K o me va a producir alteraciones en la absorción de los lípidos, ya, o de las proteínas y por lo tanto ese paciente me va a llegar a tener diarrea. Entonces, problemas de obstrucción de vías biliares, problemas de agenesias de vías biliares o de producción de sales biliares, todo aquel compromiso que se tenga con las sales biliares, entonces lo único que me va a llevar es a una disminución del flujo hacia la circulación portal e hígado con aumento de la concentración en colon y heces, causan mayor secreción de agua y electrolitos y producen diarrea. Entonces, siempre es necesario sales biliares para la absorción de determinados nutrientes. No se olviden de eso, indispensable. Miren, el síndrome del intestino corto es un prototipo de alteración anatómica donde hay una disminución, obviamente, en el tamaño del intestino que disminuye la superficie de absorción. Como se disminuye la superficie de absorción, entonces no logra absorberse todos los macronutrientes y los micronutrientes y por lo tanto se elimina con mayor facilidad. Y estos pacientes, si bien tienen a la larga problemas relacionados a los carbohidratos, proteínas y grasas, vale decir en otras palabras, se desnutren rápidamente, tienen desnutriciones proteico-calóricas, pues de forma frecuente lo que realizan son trastornos hidroelectrolíticos. Y no es raro que estos pacientes lleguen en coma metabólico secundario a una hiponatremia severa por un síndrome de intestino corto. Entonces siempre hay que tomar en cuenta o pensar en un paciente que tiene intestino corto y viene o que se desmaya de forma frecuente o que va al hospital y que a pesar de que toma buenas cantidades de líquido, sigue perdiendo el conocimiento y le hace una dosificación de sodio, te vas a dar cuenta de que está bajo. Muchos pacientes de este tipo he atendido y todavía vienen con frecuencia estos pacientes,
saben ya que están comenzando a desvanecerse porque saben que está perdiendo sodio y no se está absorbiendo lo suficiente y se vienen ya directo al hospital a que se les haga reposición, se los estabiliza y nuevamente vuelven a sus actividades. Es complicado, muy, muy complicado cuando ya ellos tienen el síndrome de intestino corto, tienen que convivir con esta situación. Entonces, miren, tienen esteatorrea, trastornos hidroelectrolíticos, mala absorción proteica, carbohidratos, lípidos, de electrolitos, de minerales, de todo prácticamente. Bueno, si no hay calcio y no hay vitamina D, entonces va a haber intolerancia a la lactosa, déficit de vitamina B, mayor predisposición a fracturas patológicas. No olvidarse que en las litiasis vesiculares, la disminución de la producción de sales biliares lleva a una bilis litogénica, éstasis biliar por disminución de la síntesis de colecistoquinina. Y por otra parte, a nefrolitiasis ante presencia de ácidos grasos no absorbidos, los calcios forman complejos con oxalato y estos oxalatos de calcio son los que son litogénicos y por lo tanto predisponen a la formación de cálculos de oxalato de calcio en los riñones. ¿Listo? En relación al tratamiento, de aquí a 2 minutos lo vemos, chicos, ¿ya?